Dentro de lo que es Hablemos Escritoras, siempre me he preguntado acerca de las sinergias que se crean entre las escritoras, los lugares en donde estudian y cómo se van creando estos ecosistemas en donde es como si fuera una burbuja que va haciéndose cada vez más y más grandes. Tenía yo muchísimas ganas también de saber y de ver en acción qué es un máster en escritura creativa en español y cómo está funcionando esto desde España, un país que ha impactado siempre a la literatura. Dentro de Cataluña, tengo la oportunidad de descubrir esto en el máster de escritura creativa, en la viva voz de sus estudiantes y de sus profesoras. Así que en este viaje que en abril hacemos hasta Barcelona, tenemos la oportunidad de llegar a este programa y ahí conocer a Paulina Flores. Ya la había leído hace mucho tiempo con su libro Qué vergüenza, que fue una total sensación. Y ahora la veo ahí, estudiando con Jorge Carrión, quien coordina este máster. Conversamos el día de hoy con Paulina Flores gracias a la invitación que le hacen a Hablemos Escritoras para llegar hasta la Universidad de Pompeu Fabra, en un maravilloso espacio para hacer esta grabación en donde nos ayuda Eddie Calderón. Qué maravilla tener la oportunidad de, antes de entrevistar a Paulina, caminar el Raval, uno de los barrios que marca su libro La próxima vez que te vea, te mato, Anagrama 2025. Esta conversación matiza de distintas maneras este talento que está dándose por escritoras chilenas en la diáspora. Paulina Flores, desde el 2024, dirige la sección Cuento Realista, Técnica del Relato, y fue seleccionada en el 2021 por la revista Granta como una de las 25 mejores narradoras en español menores de 35 años. Muchas gracias a ella y a todos los que hacen posible esta entrevista. Los saluda Adriana Pacheco. Pues muchísimas gracias, Paulina Flores. Estoy muy contenta el día de hoy recibirte acá en esta cabina en la Universidad Pompeu Fabra. Nos abre la puerta Jorge Carrión. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación porque ya tenía mucho tiempo que quería entrevistarte y me gusta que ahora se haga en persona en un lugar tan hermoso como es Barcelona. ¿Tienes mucho tiempo viviendo acá, Paulina? No sé, pero son 5 años. ¿Es Nos, poco o mucho eso? depende, ¿verdad? Sí, Depende de sí. que si estás contenta Ya o... perdí el tiempo, o sea, como la capacidad de subjetivizar la cantidad de tiempo. Claro, Sí. claro, pero es interesante, ¿no? Porque hace uno el viaje sin saber cuándo va uno a regresar Mm, y de repente empieza uno a encontrar una comunidad y a abrir un poquito más el espacio y sí, queda uno como que dividido entre dos mundos, ¿no? O entre muchos otros mundos. sí, sí. Me da mucho gusto. ¿Qué estás haciendo en Barcelona, Paulina? Eh, Escribiendo. Bueno, trabajando aquí en la Pompeu Fabra, en el máster de escritura creativa. Qué maravilla. Sí. ¿Cómo es trabajar en la universidad en Barcelona, en un espacio completamente distinto, pues para ti, me imagino, porque viniendo también desde América, acá, o sea, Chile tiene Mm, su propio ambiente, su propia esfera literaria. ¿Cómo es acá? Maravilloso. Sí, muy linda experiencia. Me Sí. encanta. Es increíble cómo estoy viniendo hasta Barcelona para entrevistar a escritoras latinoamericanas. ¿Sientes tú que hay como una migración ahora de escritoras de Chile? Por ejemplo, acabo de entrevistar a Constanza Ternicier, que también es chilena, Mm. y bueno, sé de otras que han estado también estudiando acá, que estudió también Mónica Ojeda. ¿Piensas tú que hay como un movimiento que se está dando ahora, que se está actualizando todavía más? Mm, Puede ser, no sabría decirte porque es algo muy reciente, supongo. Y no sé si tengo como la perspectiva anterior, pero me da la impresión de que sí. Sí. ¿Sientes que en estos 5 años se ha aumentado? Aumentado, no he visto aumento, pero sí como la constatación de que hay
escritores latinoamericanos acá. Ahora, siempre ha sido así, ¿no? Como, por eso te digo, como que no tendría como punto de comparación. Claro, claro. Bueno, es algo interesante porque también ustedes lo que hacen es que después regresan a sus países con otra visión, ¿no? Me Mm. imagino que no nada más de lo que aprenden acá, sino de ver a sus mismos países desde fuera, desde lejos. ¿Cómo estableces ese vínculo con tu comunidad literaria en Chile? Em, Diría que, claro, para mí como escritora es por medio de la literatura, por medio de, no sé, cómo lo entiendo, en la comunicación entre escritora y lector o lectora, siempre hay una ausencia, entonces no es tan distinto, como no importa mucho, creo, la distancia, porque cuando estamos juntos leyendo, como nunca estamos juntos realmente, entonces, eh, no sé, ahora mismo en Chile acaba de salir un gobierno de ultraderecha, entonces supongo que las cosas se van a poner muy difíciles. Wow. Ya se anunciaron recortes importantes y gravísimos en la cultura, eh, ¿Qué está digamos, pasando, en verdad? todos los apoyos económicos hacia la cultura. Y claro, parece que se vienen tiempos difíciles a ese respecto, porque es importantísimo el apoyo estatal. Claro, claro. ¿Qué está pasando, Paulina, con eso, no? O sea, Mm. yo también viniendo de Estados Unidos, viendo todo lo que está Sí, de hecho, sucediendo. siguiendo el modelo de Estados Unidos, ¿no? Como que si la vara está tan baja, ya como que ¿qué importa? Sí, claro, claro. No, no, Sí, se reproduce. a quién seguimos, ¿no? Sí, sí. Es interesantísimo que como que nada más es reproducir y ampliar y reproducir, ¿no? De alguna manera todo esto que está pasando también, de estas fuerzas conservadoras, ultraconservadoras y demás, me imagino que a ustedes como escritoras, pues todavía más les prende la mecha para escribir, ¿no? Y para auscultar otros temas y para todavía más cuestionar lo que sucede. ¿Qué sucede contigo cuando hay un movimiento político, cultural, social alrededor y tú tienes esa habilidad de poder llevarlo eso a la página, ¿no? Mm. Sí, yo particularmente a mí se me rompe el corazón. Y luego nada, seguir como insistiendo como siempre, no sé, lo he hecho. O sea, jamás me tocó nacer como en un contexto de justicia en el mundo. Entonces, como que ahora el asunto es que la política es absolutamente descarada, ¿no? Como que ya ni siquiera guardan las formas de hacernos creer que, no sé, en el caso de Trump o de Estados Unidos, como que van a abrir caminos democráticos por medio del fascismo. Ahora simplemente quieren más dinero. Entonces como que lo hace todo un poco más difícil, pero más fácil también, porque como bueno, al menos están siendo sinceros, ¿no? Como, y en el caso de Latinoamérica, es algo, porque siento que es la región, ¿no? O sea, como lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Argentina, a distintas escalas, y es tremendamente triste, doloroso, dramático. Yo en general me quedo un poco sin palabras, o sea, también hay que... Y tampoco soy una experta en aquello, ¿no? Como también entonces como que solo puedo hablar desde el descoro, no sé, desde la... Descorazonamiento, Sí, 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 total. sí. Fíjate que pensé mucho en ti, Paulina, hace un par de días, porque llegamos a Barcelona y llegamos atravesando hacia un museo, nos dimos cuenta de que estábamos en el Raval. Mm, Y obviamente había yo estado estudiando sobre ti y me encantó la manera en la que tú ves el Raval y cómo tu mirada hacia lo urbano, hacia lo citadino, viniendo de otra ciudad grande, ¿no? mm. Porque Santiago de Chile también es una ciudad grande que Sí, no se... Barcelona es un pueblo. Sí, ¿no? Y por otro lado tienen tantos problemas en común, ¿no? O Mm, sea, dices, el tamaño no es lo mismo, es nada, mm. porque todo lo que pasa es que se concentra y en el Raval se concentran muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Se me hizo muy curioso porque tú dices en alguna entrevista que atravesar el Raval
El Raval, para quienes nos están escuchando y no han estado acá, es un barrio, es una comunidad, es una, ¿cómo le llaman acá? ¿Cómo se dividen? ¿Es Bueno, un barrio? Sí. un barrio. Como el ex barrio chino, barrio más bien marginal, multicultural. Y dices algo muy interesante, si caminas en las calles paralelas, te No, asaltan. pero eso es en Santiago. Eso es en Santiago, ¿verdad? Si caminas en las paralelas, tienes que tener cuidado. Si caminas en las que atraviesan, puedes caminar más segura, ¿no? Sí, sí. Y con eso estás creando una cuadrícula, estás creando un espacio, ¿no? Cuéntanos un poco, ahora que dices, eso fue en Chile, cuéntanos en comparación con el Raval en Barcelona. El Raval es un espacio curioso, claro, no es peligroso o como yo lo veo, o sea, viniendo de Latinoamérica, ¿no? Como que tiene como una mitología amenazante, ¿no? Como, o como yo lo entiendo, en comparación con, por supuesto, la violencia latinoamericana, que es terrible decir estas cosas, ¿no? Como que el Raval no es peligroso, pero al lado de qué, de puñaladas, ¿no? Como para mí es el lugar en donde pude vivir, porque Barcelona es carísimo, el alquiler es una locura, hay gente de 40 años viviendo con 3, 4 compañeros de piso y teniendo vidas sexuales horribles, Wow, entre otras cosas, o sea, como solo por explicitar como lo obvio, ¿no? O sea, gente de 40 años como sin poder tener vidas sexuales como tranquilas, porque al lado hay una pared transparente, ¿no? Eso es como de donde se parte. Y el Raval es una zona barata y céntrica al mismo tiempo. El lugar donde vivió Genet, el lugar donde vivió Bolaño, entonces tiene un Parnaso también. Es multicultural en un sentido, no sé, como que yo lo llamaba horizontalidad, ¿no? Como realmente hay mucha gente, no sé, como que en España todo el rato dicen como vamos al bar de toda la vida o qué sé yo, tengo esto de toda la vida. Y los migrantes no, nosotros no tenemos toda una vida, ¿no? Como que llevamos muy poquito. Entonces lo lindo del Raval es que no existe ese toda la vida, sino que hay una especie como de situación no pasajera y no de tránsito, pero que no está como respaldada por los años. Y es horizontal porque no tiene condescendencia, es como que somos todos iguales ahí nomás, y eso me gustaba mucho. Es un lugar bien loco igual, Mariana Enríquez tiene un cuento al respecto y es como una especie de purgatorio del cual es difícil salir también, no sé, es raro, sí. Qué interesante. Y un purgatorio me encanta, ¿no? Porque como que queda en el limbo, el sí, purgatorio, es súper ¿no? limbo, Entonces sí. eso es liminal, ¿no? Es súper liminal, sí, Claro, es muy liminal. ¿Y por qué estamos hablando del Raval? Se estarán preguntando quienes nos están escuchando, que por cierto, les presumimos que estamos platicando con Paulina Flores. Nos da muchísimo gusto que está ya ahora en este micrófono. Bueno, pues hablamos del Raval. Por la próxima vez que te vea te mato. ¿Qué título? ¿Por qué el título? Empecemos por ahí. El título es un capítulo del libro que se llama así, La próxima vez que te vea te mato. Y es una especie de santo y seña que tienen la protagonista y el objeto de su deseo amoroso para dejarse como de romantizadas mientras tienen sexo. Y es la forma que tiene él de decirle como la próxima vez que te vea, como, no sé, te lo voy a hacer tan duro que te vas a morir, ¿no? Como esta idea como de... En Chile decimos el rin de 4 perillas, ¿no? Como, y este santo y seña que ellos tienen, entonces me parecía gracioso, divertido, que se pudiera usar en dos sentidos, ¿no? Como Eros y Tánatos, ¿no? Como la amenaza de muerte y el deseo. Pero también porque la protagonista, a quien se le refiere esta frase, termina queriendo convertirse en asesina de Manuel, que es quien se lo dice precisamente. Entonces, nada, me parecía que tenía algo de humor.
Claro, claro. Y además ese humor en el que a veces se pueden decir cosas que de otra manera no saldrían, ¿no? Claro, Se puede claro. hablar más de la intimidad y se puede hablar también más de la pasión y también de la pasión por muerte, ¿no? O sea, no Mm, nada más es esta pasión física y erótica, sino también las ganas de matar a alguien. ¿Sientes tú que especialmente en este libro, como está ubicado en Cataluña, está ubicado en Barcelona, de alguna manera tú también estás creando un mm. espacio geográfico como un referente para quienes desde fuera están leyendo? Eh, en qué sentido? En el Como, sentido de ubicar a la gente en un lugar específico y no algo que está abierto simplemente en cualquier espacio. mm, no, diría que no. Eh, ojalá que no, o sea, no sé, a mí lo que me interesa de la literatura es precisamente que nada sea real. Me encanta. Como ojalá escribir América y ser Kafka, ¿no? Como nunca fue América y escribió un libro que nunca terminó. Como que ayer pensaba, claro, Kafka no terminó ninguna de sus novelas. ¿Cierto? Pero eso es muy kafkiano, en el sentido de que el mundo que construye Kafka en sus novelas son mundos otra vez como liminales que como no tienen una salida. El laberinto no termina acá. La cárcel nunca sales y tampoco Exacto, nunca entras, ¿no? exacto. Entonces es genial que los libros de Kafka no terminen porque es la forma más coherente de que un libro de Kafka termine, ¿no? Como sin ser terminado. Como las novelas, el argumento de las novelas indica. A mí me gusta bastante la alegoría y me gusta pensar que la literatura por la cual estoy tratando de esforzarme no tiene que ver con, no sé, Barcelona como una especie de postal de instagramiable, Sí. sino Turística. como Ujú. con, no sé, la explicitación de que el capitalismo está nuevamente arruinando vidas a nivel como económico y sentimental. Claro, claro. Me gusta esa postura. El hecho de decir, bueno, al contrario, es exactamente lo contrario de Mm, lo que quiero hacer, ¿no? Eso es importante. Cuando salió tu primer libro, Qué vergüenza, mm. que se volvió un hit, a mí me dio mucho gusto porque yo busqué la cara de quien había escrito el libro. Yo tenía curiosidad, leí el libro, pero no sabía quién ¿Ah, sí? eras. Sí, y después busqué la cara y fue una sorpresa para mí que eras tan joven, Mm, ¿no? Como que era un libro que a pesar de ser tu primer libro, lo sentía yo muy maduro mm. y me sorprendió mucho esa juventud. ¿Tú también te sorprendiste de lo que pasó con Qué vergüenza? ¿Tú sentiste que estabas llenando un hueco? Porque yo creo que eso es lo que pasó. Mm, El libro salió justo en un momento en donde necesitaba salir un libro así, ¿no? mm, ¿Qué fue lo que pasó contigo cuando viste algo que a lo mejor no te esperabas, ¿no? mm. Sí, eh, por suerte nunca pienso así, porque si no, o sea, a mí lo que me impulsa a escribir literatura es precisamente la frustración de que las cosas que yo he escrito no sean como yo quiero que sean, ¿no? Como que por eso escribo el siguiente libro. Me dio mucha felicidad que el libro encontrara lectoras y lectores, Sí, porque es como una especie de bendición, ¿no? sí. Em, Muchos jóvenes. sí, Se hablaban sí, en foros, o sí, sea, sí, y además salió en un momento en donde ya estaban todos los booktubers y estaban sí, empezando a sí, sí, hablarse más en libros sí, sí, a nivel de social media, sí. ¿no? Eso con mucho, bueno, agradecimiento y, no sé, claro, la conversa, cuando uno, como- o sea, lo que a mí más o sea, cuando yo estoy escribiendo, es un trabajo muy duro y solitario y en general como que nunca estoy conforme con lo que quiero escribir. Siempre quiero ir a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente, o como hacerlo mejor o tratar de lograr llegar a ciertos lugares en el siguiente libro. Pero luego algo muy lindo es como que no se puede dar con los lectores en términos como cotidianos porque es muy difícil, ¿no? Pero cuando yo leo un libro de un autor o autora que me gusta y me doy cuenta de que me está diciendo algo y que confía
en que yo lo estoy entendiendo y que estoy descubriendo cosas nuevas y que todo eso se da en una atmósfera, no sé, del sueño de la libertad, como que lo encuentro muy lindo y nada, como que desde ahí lo agradezco. Claro, yo aprendí a escribir con cuentos, porque trabajaba de camarera, estudiaba, vivía sola, o sea, como que en términos económicos no podía escribir una novela, ¿no? Como que tenía que escribir un cuento, terminarlo y Claro. como que siento que el cuento es económico a nivel técnico, pero también a nivel Tiempo. del tiempo y del dinero, ¿no? Sí, yo creo que hay buenos cuentistas en Latinoamérica porque somos pobres, ¿no? Como Me en encanta. Europa tienen tiempo para escribir novelas, ¿no? Y, pero al venir de la tradición del cuento, venía de Chekhov, ¿no? Y Chekhov lo leí mucho, o sea, incluso yo diría que qué vergüenza, suena un poco como, qué vergüenza, como medio como, Chejofiano, sí, como ¿no? tomarse en serio y ser dramático al mismo tiempo, Claro, ¿no? el Y, jardín de los cerezos, sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo creo que ahí, claro, permea eso. Y me costó, fíjate, me costó, porque siempre te dicen algo y uno como que quiere la otra cosa, o yo soy así. Entonces todo el mundo me decía que sonaba muy madura, que sonaba muy adulta, ¿no? Como... Sí. Entonces yo quería sonar más niña luego, como quería sonar, no más niña, más vanguardista, más experimental, más como artista, no sé, como... No quería sonar como un señor decimonónico, ¿no? Y ahora que lo logré, porque claro, me dicen que la última novela es muy fresca, etcétera, etcétera, como que digo, ay, ahora quiero ser decimonónica de nuevo. ¿Cachai? Como que es una ida y una vuelta, sí. Pero también porque ya te empiezas tú a demandar otras cosas y a exigir Sí, otras sí, cosas, sí, ¿no? sí, La sí, frescura del principio, pues además sí, se agradecía muchísimo, sí, que sí, eso es lo que queríamos también, sí. como que algo fresco. Y sí tienes razón, con Isla Decepción se oye otra voz, ¿no? Mm, Es también otra Paulina. sí. Me encanta esta conversación que tuviste con Cristina Rivera Garza, Ay, una sí. escritora que... Yo siento que, yo creo que Dios me bendijo, ¿o no? He tenido esa conversación con ella, todavía me lo pienso y digo, ¿qué pasó? Como que o en la Matrix como que hubo un error y terminamos ella y yo juntas en Pamplona. No, increíble, sí, Me encanta, me sí, encanta. sí, Y qué lindo que lo digas así. Yo le tengo sí, un gran aprecio a sí, Cristina. Ahorita la tuvimos en sí, sí, Austin en una plática divina que dio, porque Cristina es una escritora enorme, sí, ¿no? sí, sí. Pero, pero le encanta compartir con escritoras como tú, que tienen también esta madera, que están perfilándose ya con Mm, temas que a ella misma le mm, preocupa, ¿no? sí, Entonces sí. creo que la conversación entre ustedes dos se dio muy bien también por eso, Sí, ¿no? no, y además que nos pusieron para bajar la Rosalía, la despechada, como un tema De musical. Sí, veras. sí. Oh, No, sí wow. fue. Aparte la conversación fue como con espectáculo. Yo todavía me acuerdo y pienso que qué fuerte. Qué bien, Sí, se te encoge el estómago. sí, sí. Bueno, en ese momento, cuando estás hablando con ella, algo que me llamó la atención también es que cuando empieza uno a hablar del problema del capitalismo Mm, y de la violencia que el mm, capitalismo ejerce sin que nos demos cuenta, a mm, través del extraccionismo, a través de las políticas públicas, estamos verdaderamente metiendo el dedo en la llaga, mm, porque muchas veces todo lo demás es obvio, se mm, ve, la mm. pobreza se ve, Claro, no, claro. la violencia se ve, pero esto que está abajo, lo Mm, siento que en Isla Decepción mm, estás dándonos un giro de mm, tuerca, ¿no? Cuéntanos acerca de esta gana también mm, de entrar en estos temas que mm, creo que la literatura los puede ahondar todavía más porque la literatura se mete a nuestras salas, a nuestras recámaras, a nuestras cocinas, ¿no? A nuestros yos mismos, ¿no? mm. Sí. Ah, bueno, es mi primera novela. Yo todavía me siento como una escritora muy todavía, bueno, no se termina nunca de aprender, pero sobre todo en un ejercicio narrativo como ese, y el primero, todo pero mucho con intuiciones, quiero decir, no es como que yo plantear una tesis, sino como que partió
de intuiciones, de sospechas, de curiosidades. Y claro, yo quería hablar de era una forma, claro, como tú lo dices, de trasladar lo no visible como a una cadena global de procesamiento, ¿no? Es decir, empieza con tripulación mal pagada y maltratada a nivel esclavista en alta mar, pero termina con trabajadores igual de precarizados por aplicaciones como Globo o como Uber, donde, por ejemplo, no hay un baño, o sea, personas que trabajan y que no tienen derecho a baño en su trabajo, que están trabajando en la calle, en inclemencia. No es casualidad que en ambos casos sean migrantes, que sean trabajadores racializados, ¿no? Entonces era una forma romántica, no, de expresarlo. Yo quise hacerlo con estos pescadores de calamares en Punta Arenas, porque cuando yo leía esa noticia no podía entender que eso fuera real, como no podía entender que eso pasara, o sea, sí lo podía entender, pero Así, como ¿no? pensaba, no pensaba que era como tan cercano, ¿no? Pero lo cierto es que basta con mirar un poco la realidad y es así, no sé. En la industria de la agricultura en Chile sucede mucho lo mismo, o sea, como malos tratos, malos pagos, el hecho de que la fruta y la verdura sea tan barata en Latinoamérica, tan barata como para que sea más conveniente para toda la Unión Europea importar desde Latinoamérica fruta y verdura acá, quiere decir que hay gente que está siendo muy maltratada, ¿no? Entonces como es, es una forma de extrapolar eso, pero como a todo, ¿no? Es una generalidad, o sea, yo dije como, oh, esto pasa en el mundo. Y luego dije como, sí, como, o sea, pasa a la vuelta de la esquina, ¿no? Como abre los ojos. ¿Por qué estás sorprendida de que el capitalismo como que maltrate cuerpos humanos, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces, como ese descorrer el tupido velo para una persona que se considera intelectual y preocupada por cuestiones sociales, como muy sorprendente, ¿no? Como que, como, ¿qué soy tonta o qué? Entonces, como que me gustaba el ejercicio. Y luego, en el trabajo con el material, que en este caso es el lenguaje, llegué a otras cosas inesperadas, ¿no? Como que de repente tenía un barco con 33 marineros y habían cosas muy lindas que sucedían ahí, ¿no? Como, y ahí me di cuenta de que, y sobre todo haciendo la investigación, ¿no? Como que yo investigué y leí muchos papers y memoria y entrevistas y entrevisté también a pescadores. Y lo genial es que pese a todo, o en algunos casos, no en todos por supuesto, a veces no te pueden quitar la dignidad, no, no pueden hacerlo simplemente, ¿no? Como que es algo que está con tu forma de mirar el mundo, con tu Claro. forma de mirar el sol, de mirar la luna, ¿no? Entonces como que también había en el personaje que trabajo en la novela esa apuesta, eso último que no te pueden quitar porque no pueden nomás, porque es una forma de respirar, ¿no? Como, Claro. Y eso es lo que me parece muy valioso, ¿no? mm, También ver esa otra inspiración que encuentran estas personas que dentro del mm, maltrato y el trabajo duro, mm, ¿no? Terminan también después dándonos casi una lección de mm. esperanza y de qué es lo que realmente vale la pena tal vez ver o tal vez no. Y Bueno, de esperanza no sé, pero, o sea, era la mínima como optimismo, entre comillas, como, claro, pero en realidad son vidas muy duras y dramáticas y pero claro, como que tampoco era la idea, o sea, como que también fue importante recordarme a mí misma que estaba escribiendo una novela, ¿no? Y no,
otro tipo de texto. Entonces, no sé, fue interesante hacerlo. No sé si lo volvería a hacer, pero... No sabes pero si lo volverías a hacer porque fue painful, porque fue complicado para ti, doloroso hacerlo. mm, sí, 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 sí. En general, bueno, yo trato de no quejarme porque evidentemente mis condiciones laborales son muy privilegiadas, pero yo sufro harto escribiendo. Sí, Claro, sí. claro. Fíjate que yo también pienso en lo mismo que tú. Cuando veo a la gente trabajando en la calle, pienso, ¿a qué hora fue la última vez que fueron al baño? Mm, ¿A dónde fueron al baño? Si algo les cayó mal al estómago, ¿sí? No tienen a dónde. Y mm, cuando ves a niños, o sea, nosotros que vivimos en otros países, pero que venimos de Latinoamérica, mm, para nosotros eso ya es parte del paisaje urbano, cotidiano, casi casi no lo vemos mm, porque ahí está siempre, ¿no? mm, Pero creo que libros así nos hacen también detenernos, como en general siento que mm, tus tres libros nos hacen detenernos en lugares en donde estamos tratando de obviar. mm, Cuéntanos, Paulina, desde el punto de vista narrativo, ¿sí? Tú te debes de enfrentar a ciertos retos, mm, pero tienes ciertas herramientas que la literatura te da mm, para poder librarlos, ¿no? Puede ser la construcción del personaje, la construcción del espacio, la elección por la voz de lo que vas a utilizar como tu narrador, pero también me imagino que debe de haber pues esta temática que tú quieres abordar y que solamente con ciertas herramientas narrativas las puedes abordar, ¿no? Como es el diálogo, como la mm. descripción. Háblanos un poco de tu técnica cuando te sientas ya frente a la página y dices, ahora soy escritora. Es algo más bien reciente, porque como te decía antes, eh, y yo no vengo como de una casa en la cual habían libros, ni la cultura, o sea, no había un bagaje cultural, no sé, la educación escolar por una situación eh, paradigmática en Chile es muy mala, ¿no? Entonces, yo siempre he sentido que tengo muchas falencias educacionales, como, no sé, dislexia, como que me cuesta mucho el lenguaje y cuando empecé a estudiar en la universidad tenía pésimas notas porque tenía como vacíos y huecos educacionales fuertes, como... Entonces, para mí la escritura siempre ha sido como dominarlo técnicamente ha sido como arduo, un trabajo de todos los días, como dicen acá, picar piedra, ¿no? Como, y sin recompensa, porque cuando uno escribe, no saca músculo, no se ve. O cuando uno escribe, por ejemplo, no sé, cuando uno empieza a aprender a tocar la trompeta, al principio no se le saca ningún sonido a la trompeta. Y Mm. luego, conforme va avanzando el tiempo, uno puede sacarle sonidos a la trompeta y luego una armonía, melodías, etcétera. Con la escritura es más difícil sacar músculos visuales o sacar sonidos porque es un arte de la imaginación, es un arte engañosamente asequible. Ocupamos el lenguaje para hablar, para comprar un combo en el McDonald's. ¿Cachai? Así de Literal. horrible que es. Entonces da la impresión de que lo manejamos, pero es distinto en el trabajo de las palabras, o por lo menos lo que a mí me gustaría llegar en el trabajo con las palabras. Entonces esquivo, pero... y recién ahora, con el tercer libro, después de escribir muchas páginas, yo edito un montón también. Siento que por fin he desarrollado algo de técnica o puedo ser un poco más consciente de las cosas que estoy haciendo. Y eso me permite tomar distancia eh, en el sentido de que puedo entender, como que antes cuando yo escribía, como te digo, trabajaba por medio de la intuición y luego cuando me daba cuenta, porque pasa la mayoría de las veces que la intuición no era la correcta, era muy doloroso. Era como cortarse un brazo, ¿no? Como estirparse algo. En cambio ahora, como conozco un poco más de técnica, no lo vivo desde como esa tragedia. Como que digo, bueno,
hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Como, y eso ha sido bueno para mi salud mental, porque antes era un poco horrible experimentarlo hora a hora, ¿no? Como que cada cosa, es que uno como escritora es muy ridícula, porque yo cuando estoy en el computador estoy sola y lo que yo hago no le importa a nadie, pero yo lo vivo como si dependiera de eso como el mundo, ¿no? Entonces como una cosa muy como... Pero de verdad que me duele el estómago y tengo que, o sea, como que se siente físicamente, ¿no? Como no es como que yo te diga, oh, lo que yo hago es importante, no, de verdad siento que estoy caminando por la cuerda floja y siento vértigo. Entonces es como incómodo. Y ahora puedo como tomar un poco de distancia y decir, eh, detente, ahora tienes que dar la vuelta, ve por acá y como, no es que le falte pasión, sino como simplemente no sufro al como cambiar o editar. Y es bonito tomar conciencia también de, no sé, por ejemplo, el otro día estaba trabajando un personaje que es un adolescente. Entonces la estoy conociendo, porque estoy muy en el principio de la novela. Y claro, como que terminé de escribir una frase que tenía que ver con su absoluta mirada de vida, ¿no? Ella se llama Luisa y su abuelo de cariño le decía lucha, porque en Chile decimos lucha, ¿no? Entonces quería hacer un juego de palabras con la idea de luchar. Y, y claro, al principio me salió algo como más mío, como algo como, no sé, como las ideas que yo tengo con respecto a que la vida sea una lucha. Em, y luego me di cuenta que no, pues esta niña tiene 18 años recién cumplido, entonces tiene otras ideas completamente distintas. Y fue como, oh, qué heavy, como tomar esa separación también y tomar conciencia y que no me duela, como que ya no es, o sea, no es personal, no es mi historia, es la historia de Luisa y ella como que tiene que, ¿me entendí? Entonces es bonito, sí. No sé si se entiende. Me encantó. Ay, Paulina, además estoy toda como conmovida de escucharte. Ay, muchas gracias. De verdad que sí, porque la pasión que se ve que tienes y estar escribiendo con el cuerpo completo, a la vez esa frescura, pero también el pensar, bueno, hay una seriedad en esto, ¿no? Mm, Algo que está sucediendo, es en serio, mm, ¿no? No estoy escribiendo como ahora todo el mundo escribe, ¿no? mm. Mucha gente escribe, ¿no? Pero me encanta. Además estoy cayendo en la cuenta, tú naciste en el año en el que nació uno de mis Ah, hijos. sí, dragón también. Entonces, ¿es Dragón el Sí, sí, 88? sí, sí. Ah, bueno, pues Cristian. Y me encanta porque de alguna manera yo veo cómo ustedes ven el mundo y dicen, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué ¿Todavía es nos queda eso? esto? Claro, claro, tal vez no a todos los millennials. Bueno, Sí, ustedes son una parte sí, sí. interesante de los millennials, pero me fascina. Paulina, te voy a hacer 3 preguntas. Sí, Vamos a cerrar esta preciosa, preciosa conversación que no quiero cerrarla, muchas gracias. pero tengo 3 preguntas y me tienes que contestar Sí, en una en oración. una oración. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? Ver- Escribir. Y eso ya es extraño. Me encanta. Ok. ¿Cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? ¿Cuál fue el mejor? El primer. El primero. De los que más recuerdo, porque lo dijo Richard Ford, no me lo dieron a mí, pero lo dijo en Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá, lo estaba entrevistando Mariana Enríquez y le preguntaron qué era un consejo a los jóvenes escritores y dijo, no tengan hijos. ¡Wow! Esta es la primera vez que oigo ese consejo. Me pareció un muy buen consejo para jóvenes escritores. Hay que comentarlo con Lina Meruane. Sí, ¿Ves que sí, escribe el sí, libro de sí, Contra sí, los sí. hijos? Bueno, la última pregunta. ¿Piensas en el lector mientras escribes? En la lectora. Mm, muy bueno. Me encanta. Paulina, qué placer. Ay, muchas gracias. Me encantan estos 3 libros tuyos. Ya Muchas espero el que gracias. sigue y quiero leer a Lucha, por Con la favor. lucha, sí. Sí, por favor. Sí. Pues muchas gracias de Muchas nuevo. gracias. Que esté lindo Barcelona estos días. Sí, nos está encantando. Gracias de verdad. Muchas gracias a Paulina Flores por habernos dado esta conversación. Gracias también al Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra
y por supuesto al Máster de Creación Literaria coordinado por Jorge Carrión. Gracias también al trabajo de Eddie Calderón por esta maravillosa grabación de una entrevista que seguramente les encantará. Hablemos Escritoras es literatura, entrevistas, reseñas, audiolibros, documentales, traducción y la enciclopedia más grande del mundo en escritoras de origen hispanohablante. La producción de Hablemos Escritoras es por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores del proyecto, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro. Traductores, Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente, Mitana Boykova Josefi. Difusión literaria y de proyectos, Alexander Boisin. La increíble imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados, Austin, Texas, 2026.